Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio más de Espacio Seguro. Hoy volvimos a Luis original para que la semana El pasada estamos pelón, el con otro pelón. Luis. Luis, ¿cómo estás? Hola Yanni, ¿cómo están todos ustedes? Pues muy contento de estar por acá. Me gustó mucho el podcast. Ya, yo lo he dicho varias veces, ¿verdad? Vio yo, se tiró al agua Luisca Luisca, y muy bonita. Nos han dicho que les ha gustado bastante tengo 2 años de no ver a Luisca. desde Ay, la desde boda. la boda. Desde la boda, Bueno, pero fue la primera súper vez que bien. lo vi y nunca más. Y que estuvimos hablando sobre estos desafíos cuando uno quiere aprender un nuevo idioma que también pues es aplicable a aprender nuevas habilidades, pues nos centramos en aprender un nuevo idioma y lo pueden ahí revisar el podcast de la semana pasada. Pero hoy, ay, no me suena, aquí al cerca el micrófono, a ver si me suena. Venimos a generar polémica, ¿Cuándo? polémica. ¿Cuándo? Sí, exacto, siempre. Pero es que queremos ya, sentimos como que ya el tema nos ha tocado muchas fibras muy sensibles, Y ha y sido muy él, personal también, lo hemos vivenciado. y al final de cuentas aquí, bueno, primero es un espacio seguro para hablarlo y queremos hablar con la verdad. Y hoy queremos hablar como esta incomodidad que sentimos sobre estas pseudo prácticas, porque Ujú. son muchísimas y abarcan muchísimas cosas que al final de cuentas, a ver, cuando usted practica una pseudo práctica, que vamos a especificar tal vez cuáles son, pues hay una preparación incluso para hacerlo. O sea, ¿verdad? Digamos que siempre hay un grado de preparación. El problema es que suelen ser son como pedacitos de formación, pero llegan a intentar abarcar muchas cosas de las cuales las personas no están preparadas. Y eso puede llegar a generar bastante problema. Entonces, ¿qué son las pseudoprácticas? Por ejemplo, dentro del área de la psicología está todo lo que es humanístico, pero de hecho un día esos veo un video que Gabriel me mandó y decía, los red flags. Sí, en la terapia te venden que las flores de Bach, que Ujú. esencias de no sé qué, que no sé cuánto, que aquí y allá. Y te dicen, porque es que esa es la particularidad. Yo creo que yo respeto mucho a la gente que quiere hacer estas prácticas, pero que te dicen que sin eso la terapia no va a ser efectiva. Ahí yo sí creo que digamos, hay, digamos, una gran problemática, porque si alguien quiere probar con flores de Bach, tal vez las flores de Bach, alguna persona no hay suficientes estudios y fundamento científico, era como que lo respalden, pero al final de cuentas es natural de la misma manera en que nos gusta cuando nos sentimos mal del estómago tomarnos un té de manzanilla. Hasta la misma aromaterapia y todo, Correcto, que es un complemento. correcto, que si nos genera un bienestar, ¿quiénes somos nosotros para decir que no lo hagan? El problema es cuando se vuelve en, mira, pero es que sin eso no te va a funcionar. Ujú. Puedes venir aquí todas las veces, pero si no te tomas esas gotitas, mira, vas a perder el tiempo y la plata. Eso es donde hay mucho problema. Pero ahora es como en el área de la psicología, hay muchísimas prácticas. Ahorita y lo tengo que mencionar, es un tema como lo de las constelaciones familiares, ¿verdad? Las constelaciones familiares, por lo menos yo lo aprendí como una técnica, ¿verdad? Que tiene que estar amarrada a un proceso terapéutico, pero que no es per se por ir a la constelación ya, ¿verdad? O Ujú. sea, o sea, una sesión de constelación no es equivalente a un proceso de terapia como tal, por ejemplo. Sí, a mí me llama mucho la atención porque, digamos, hay muchas corrientes desde lo religioso, desde el nivel psicológico, en educación. Han salido muchas corrientes que lo que nos dicen es, esta es la pomada canaria, como diríamos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Exacto. Y como decía Yanni, hay que tener mucho cuidado porque los procesos de un psicólogo, los procesos de un médico, de un educador, pues es un proceso académico universitario que lleva y conlleva a que tengas ese proceso de formación para poder aplicar esto. Entonces llegan, como dice Yanni, en algún momento a aplicar uno que otro curso, pues yo he Ujú. llevado cursos de psicología, eso no me hace psicólogo.
Correcto. ¿verdad? Eso no me hace psicopedagogo, ¿verdad? En el área mía más que todo de la educación. Entonces, sí tenemos que informarnos, sí tenemos que tener cuidado, porque esto, hasta el momento no he visto, hasta el momento no he visto que haya generado un mayor daño, ¿verdad? Pero nos puede a confundir, a gastar plata innecesariamente, que ahorita yo creo que a nadie le sobra la plata, ¿verdad? Pero sí ir cautelosos. Sí, yo creo que es un espacio también de respeto que tiene que haber y que si yo me encuentro en alguna de estas prácticas, entender, es que es muy difícil, ¿verdad? Es muy complejo. Por ejemplo, un área que es como que pues sí tiene fundamento de alguna manera científico documentado, ¿verdad? Por ejemplo, la terapia asistida con animales, pero lo hablamos, es un complemento. ¿Verdad? Yo tener un perro de terapia y decir que bueno, que ya estoy, no sé, curada o etcétera, es caer en estas mismas prácticas, ¿verdad? Es mucho cuidado. A mí me enseñaron, eh, y puede ser que en algún momento de la vida tenga que desaprender esto, pero el peligro y el cuidado que hay que tener, por ejemplo, con la programación neurolingüística. Y hace unos años estuvo muy de moda, antes de pandemia estuvo muy de moda y todos querían ser programadores neurolingüísticos y hubo todo, por ejemplo, aquí en Costa Rica, en el colegio, hubo toda una conversación al respecto porque, a ver, al final de cuentas puede ser una rama, ¿verdad? En donde va muy relacionada a la parte cognitivo-conductual, es muchísima modificación de conductas, ¿verdad? Ejercicios que se pueden hacer, pero el problema es que entonces muchísima gente aprendió la programación neurolingüística y se salen a hacer terapia de la misma manera en que los psicólogos la hacemos. Y es muchísima la diferencia. Yo recuerdo, y voy a dar un ejemplo bastante fuerte, ¿verdad? Que recuerdo que una profesora nos decía, si usted va, ¿verdad? En uno de estos cursos, en una de estas cosas, qué sé yo, y están trabajando la autoestima, y empiezan a decir y empiezan a dar técnicas para uno sentirse mejor, para hacer técnicas de mirarse en el espejo y llegar a decirse cosas bonitas, cómo se tiene que trabajar y todo, está bien, digamos, ¿verdad? O sea, creo que todo lo entenderíamos, mira qué útil, mira esto y qué lo otro, pero ¿qué pasa si hay una persona que tiene alguna situación en particular que ha venido arrastrando? Llámese y recuerdo que nos dijo una persona con un pasado de un abuso sexual. Y vos le estás diciendo que tenés una mentalidad mediocre de victimización y en donde lo que tenés que cambiar es cómo te decís las cosas. Pues claro, ahí es donde a nosotros se nos paran las uñas, ¿verdad? Porque decimos, ahí es donde es muy peligroso. Porque una persona, por ejemplo, con un abuso, no significa que estas cosas no funcionen, es que primero hay que entender qué hay debajo, cómo poderlo trabajar, cómo la persona puede trabajarlo también y eventualmente ya con la persona trabajada, ¿verdad? Y demás, poder utilizar estas técnicas que al final de cuentas pues pueden ser beneficiosas, porque yo no quiero satanizar la práctica, es que es un problema. Y bueno, para muestra un botón, tuve un acercamiento en unas prácticas de estas de programación neurolingüística y me asustó muchísimo, por ejemplo, que creo que no tiene que ver con la práctica como tal. La persona que está dando utiliza un lenguaje muy fuerte, muy concho desde mi punto de vista. Eso sí quiero decirlo, porque mi manera tal vez de trabajar la psicología es mucho desde un acercamiento de amor. Pero una persona que en una charla, ¿verdad? Se hable de las demás personas que no están avanzando, los llame mediocres, los llame pestilentes, los llame adictos al mundo porque por la porquería del TikTok, yo, ¿verdad? Yo intenté, Diosito, yo intenté disimular mis caras.
Pero Imposible. me pegó muchísimo porque yo dije, bueno, primero, y sí, y muchos comentarios que me pueden hacer es como, di, Yanni, pero es que usted sabe psicología, y di, o sea, usted está resistente a eso. Pues sí, claro que sí, porque obviamente uno trata de ver todo desde una Mm. óptica de mucho cuidado. Pero yo decía, es un discurso al final de cuentas muy violento. Y es que yo creo que, digamos, tenemos que ser muy generales. Vamos a ver, bueno, es una población adulta, ¿verdad? Una población adulta con una historia de vida, que pues sí, al final somos profesionales y demás, pero no deja de haber fibras sensibles, no deja de haber una historia de vida, no deja de haber una situación, no deja de haber una realidad, ¿verdad? En mi Ujú, caso, eh, eh, yo que trabajo con niños, ¿verdad? Niños y menores de edad, no puedo yo llegar a tener un abordaje totalmente brusco, totalmente insípido, ¿verdad? Ahorita que vos hablabas sobre el acercamiento y en la terapia desde el amor, ¿verdad? Pues es mucho en la educación, ¿verdad? Yo soy de los que piensa que uno educa con amor y rigor, ujú. ¿verdad? De Quienes me respeto, conocen, a mí me... empatía. Exacto, empatía. A mí quienes me conocen saben que soy lo menos paciente, saben que soy lo más atarantado, saben que yo soy súper extrovertido, ¿verdad? Y a veces hasta me paso. Pero muchos de mis amigos inclusive me dicen, "Mae, ¿usted cómo hace? Si usted es cero paciente, usted es cero tacto". Le digo, sí, pero es que, como vos decías ahora, en mi consultorio con mis pacientes, y no es que tengamos una dualidad de vida, no es que seamos dos personas diferentes, sino es que hay que saber cómo abordar, y era lo que yo te decía ahora, ¿verdad? El cómo abordamos, el cómo llegamos a este punto, porque en el caso mío, y tengo situaciones ahorita que creo que en todas las escuelas a nivel nacional, sea sector público, sea privado, tenemos estudiantes con realidades de vida muy duras, ¿verdad? Eh, y hay un caso ahí que estamos abordando, ¿verdad? De desintegración familiar y una situación de custodias y demás. Entonces, cuando hago un trabajo y un abordaje del trabajo de la persona, del cómo nos vemos y no nos conocemos, veo una realidad que se palpa, que con los estudios que he tenido en psicología, uno puede ver mediante un dibujo qué puede irse plasmando. Pero yo sí estoy muy claro que yo no soy psicólogo, Ujú. ¿verdad? Hay un equipo de orientación, hay un equipo de trabajadores sociales, que en algún momento yo podría, de verdad, Janina, mira, está pasándome esto y esto, ¿cómo lo puedo abordar? Ujú. Me he empezado a dar cuenta Exacto. de lo que he leído, de lo que he aprendido. Mira, me suena esto. Pero, Claro. pero no por eso me achaco o no por eso me atribuyo el nombre de psicólogo, Ujú. ¿verdad? Que aunque mis amigos me dicen, usted es el psicólogo Del grupo. del grupo y todo, pero eso es otra cosa. El que puede Exacto. ayudar, el que puede estar, el que puede, pero yo no puedo llegar y darle una referencia para que el médico lo trate o que lo referencio con un psiquiatra o le Ujú. puedo dar las herramientas que ustedes como psicólogos tienen. Y es que es exacto, digamos, en este acercamiento que yo tuve, a mí me despertó me despertó como muchísimas cosas, ¿verdad? Porque yo siento que es como un discurso de, usted puede, pero usted tiene que dejar todo esto malo y todo, y tal vez a algunas personas les funcionará, ¿verdad? Pero yo tal vez creo que soy un poquito más sensible con las problemáticas de muchísimas personas y qué hay detrás, y que tal vez a veces esos mensajes son buenos en algún momento del proceso cuando usted entiende en dónde está la persona, ¿verdad? Pero eso es lo que en estos cursos y situaciones a veces hay mucha Y carencia. perdón, Yanni, pero creo que no a todo el mundo se puede abarcar de la misma manera. Porque, Definitivamente. digamos, lo que me sirve a mí o los procesos y herramientas que ustedes como psicólogos tienen, los puedo aplicar a unos, pero a otros no se los puedo aplicar. Y es que vieras que vacilón, porque sí, en el grupo en el que estamos, yo me fijé mucho en las reacciones, y hay algunas que estaban, verá, el mensaje les llegó, y había otras personas en que yo vi que eran como la misma cara mía, como diciendo, no entiendo, o sea,
no, esto como que está raro, ¿verdad? Y justo también dentro de, estamos hablando de la parte de psicología, pero todos somos diferentes. Entonces puede Ujú. ser que lo que, mira, fue un psicólogo, una psicóloga y yo lo consideré bueno, pero es que no me gustó. Es que también puede pasar. ¿Cuántos hemos ido a la caja, por ejemplo? Uy, qué dicha que me tocó el doctor tal, Ujú. ¿verdad? Porque también, ¿verdad? Hay maneras en donde uno se siente más cómodo y demás. Creo que siempre está de más recalcar que nosotros en terapia no deberíamos decirles a ustedes qué hacer. Decir, usted la próxima vez que le vuelva a pasar eso tiene que hacer esto y esto y esto y esto. No somos directivos en esa forma. Ujú. No deberíamos juzgar si vos estás conmigo. Ah, es que claro, vos haces eso porque vos sos tal cosa. Uno no debería juzgar, uno no debería señalar. Si ustedes están en algún proceso en donde se sienten así, casi que ahí no es. Y yo creo ¿Verdad? Yo creo que eso de manera general, que eso hay juega que mucho eso lo decirlo. que vos decías, la empatía. O sea, yo creo Ujú. que si vos no tenés empatía como profesional y hablándolo en todos los temas, ya sea médico, ya sea psicólogo, ya sea educador, ya sea ingeniero, lo que usted quiera, si no tiene empatía, no va a haber una buena y sana comunicación y al fin y al cabo creo que no va a haber un buen término de las cosas. Vieras O que va a ser más complejo. a mí me enseñaron mucho que no todo lo puedo resolver, ¿verdad? Y yo creo que como profesional, y también le digo a mis pacientes, dependiendo de la situación, uno es como el semáforo, lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? O sea, qué situaciones yo puedo manejar en terapia, me siento cómoda con las suficientes herramientas, en verde como el semáforo. En amarillo, uy, esas situaciones que yo digo, habría que ver cómo se van desarrollando. Y en rojo son esas situaciones que yo digo, no las puedo manejar porque ya sea me falta formación, no lo he visto o por alguna razón de mi historia de vida no me son cómodas. Y para eso uno debería saber y referir a una persona que se encuentre sí más capacitada que uno, una persona que tal vez esa situación no le genere, ¿verdad? Y voy a poner un ejemplo X. ¿Qué pasa si es un aborto? Y yo tal vez en una vida, en un momento tuve un aborto y resulta que cuando yo trabajo con abortos, eso es como me triguea, ¿verdad? Como decimos, y entonces yo hasta voy a empezar a pasarle cosas al paciente. No, y yo debo estar muy atento, por eso es que nosotros en psicología tenemos nuestros propios procesos porque hay que estar muy atentos de uno siempre estar presente para el paciente. Voy a cambiar de tema en psicología, pero con estas prácticas también pseudoprácticas que lo veníamos hablando. Por ejemplo, en los gimnasios, Ujú. ¿verdad? Creo que no es, ya digo, esto no es para desprestigiar, pero sí tal vez para ser más críticos en cuanto a qué es lo que andamos buscando, qué necesitamos. Ojalá no mentirle a nuestros propios clientes, ¿verdad? Y ser uno también, ¿verdad? Empático con las demás profesiones, empático con uno mismo y muy real en lo que uno hace. No es lo mismo un educador físico, un terapeuta físico y un coach de gimnasio. Los tres pueden cumplir roles totalmente diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Que de pronto yo voy y yo no lo sé y yo doy por un hecho que todos los coaches de gimnasios saben qué ejercicio recomendarme para la lesión que tengo en la espalda. Ujú. Y lo peor es que hay coach que lo hacen porque ya tienen su experiencia, lo que fuese, pero es que un coach de gimnasio que lleva ciertos cursos no es lo mismo a un educador físico que sabe un montón de disciplinas, anatomía, etcétera, y mucho menos a un terapeuta físico. Ujú. Sí se Ujú. encuentra uno mucho, digamos, en el gimnasio, ¿verdad? Incluso coach que empezaron y se hicieron terapeutas físicos y todo, porque les encanta el mundo, ese mundo, ¿verdad? Pero eso es como un ejemplo que tal vez es muy visual, ¿verdad? Para muchas personas en decir, sí, claro, son diferentes, ¿verdad? Bueno, pasa casi que en todo lo que hacemos, Sí, ¿verdad? a mí lo que me llama la atención es, ahora usted en internet encuentra de todo, ¿verdad? Un día escuchaba a un legislador, pero creo que era español, que decía, no todo lo que se encuentra en internet es real. Investiguemos, así como buscamos tiempo y sacamos tiempo para X cosa, Ujú. saquemos tiempo para llamar, inclusive más fácil, ni siquiera buscar. Llamemos al colegio de psicólogos, llamemos
para eso hay colegios, ¿verdad? Que representan a todas estas ramas en la medicina, Colegios en profesionales. los colegios profesionales, ¿verdad? Y consulten. De hecho, ellos tienen ahí, en todos los colegios profesionales, tienen para poder referenciar. Mira, es que Sí. tengo a Yanina Herra Retana, psicóloga, especialista en esto. Está acreditada. Está acreditada. Ay, resulta que tiene una morosidad. Bueno, no es lo mismo estar moroso a que no tenga el título, por ejemplo. Exacto. ¿Verdad? O que nunca se haya colegiado, no tenga títulos del todo. Qué peligroso. Y es que aquí es donde, bueno, la programación neurolingüística se las trae con lo que a mí me ha pasado, pero hay algo que últimamente estamos viendo y esa semana pasó también. No le voy a dar publicidad, ni me acuerdo el nombre de este chavalo porque literal no lo retengo. Yo pero tengo la imagen. Persona más dañina. Agresiva. Aquí en Costa Rica hay un chavalo X, un hombre X, que le encanta desinformar a la gente y lo único que está construyendo es su físico y sus seguidores. Pero es de una manera tan agresiva que ya incluso le sabían, porque de hecho una amiga me dice, pero a este chavalo le habíamos cerrado las páginas, ¿verdad? Lo empezamos a reportar y volvió a aparecer y esta semana fue, existe un mito que el sol provoca cáncer de piel. No, ¡ay, Dios! No, los bloqueadores. Sí, que el sol provoca, cáncer y que los bloqueadores y también y que no sé qué. O sea, primero, expóngase al sol como a la hora que sea, como sea, no importa. Y número 2, los bloqueadores no sirven para nada. Y yo, o sea, imagínense cuántas personas con cáncer de piel están escuchando eso que yo digo, no. Y el mismo discurso que él tuvo, digamos, tan agresivo, gordofóbico, machista, misógino, terrible, violento. Totalmente que si usted es gordo es porque quiere. Si usted está haciendo esto es porque usted quiere. Vamos a ver, personas que tienen problemas de obesidad crónicas, personas que tienen problemas de azúcar, de tiroides, que influye demasiado, llegas y con una autoestima baja y una autoestima dañada y una autoestima vulnerable, vos llegas con estos discursos de odio, de represión. Exacto. No sé qué tiene este pobre caballero en su vida y en su historia de vida, muchas cosas que no puede sanar. Llame al colegio profesional de psicólogos. Y le van a referenciar a profesionales que ayuden. Exacto, porque qué cuidado, Yanina como psicóloga, yo como educador, tenemos que tener, y ya lo hemos dicho varias veces, en la empatía con las personas con las que trabajamos. Porque una palabra puede generar tanto daño, algo tan mal dicho en un proceso de desarrollo como es el que yo trabajo con niños, en una persona que te referencian como tu educador, tu maestro, tu profesor, tu X, una palabra que digas mal puede traérsele abajo la vida que ya tiene abajo. Y ojo, uno como profesional tiene derecho y puede equivocarse. Claro, el asunto con personas como estas, tan mediáticas, es que nunca hay campo para la equivocación porque ellos sostienen estas falacias, por así, estas mentiras, ¿verdad? Y perdón mi poca falta de empatía con este tipo, ¿verdad? Pero es que justo lo que decíamos, tal vez, a ver, entre nosotros dos, con la amistad que tenemos, con la confianza que tenemos, y usted me dice, ya es que usted está gorda, porque usted quiere, porque usted me ha hablado, porque usted me ha dicho, y eso que, ojo, nunca nos hemos tratado así, pero quiero decir que en una conversación ese tipo de cosas podrían salir, que hay un nivel de confianza, que hay un nivel de cosas que se conocen en la historia, qué sé yo. Pero de verdad, exacto, ¿cuántas personas, ay, no es los hiper, de las glándulas, que las personas aumentan mucho de peso y les cuesta, hipotiroidismo, me disculpan porque se me enredan, pero por ejemplo, que eso provoca un aumento de peso y un aumento que cuesta muchísimo a veces regular ciertas cosas y vos le llegas a decir que estás así porque te da la gana, qué fuerte también, y el decir, mira, no hables sin saber, porque literal es un hablar sin saber, es herir susceptibilidades, es la poca capacidad también de decir, puchica, me equivoqué.
o hasta dañar el avance que haya tenido una persona. ¿Verdad? Y yo tal vez, ¿verdad? Uno como profesional a veces, a mí me hace gracia porque yo a veces me disculpo mucho y digo, yo es que perdón lo que voy a decir y me dice, déjate disculpar, a veces me dicen, Ujú. ¿verdad? Pero es que uno puede equivocarse, somos humanos y podemos equivocarnos y todo y podríamos retractarnos, pero quizás estas personas es muy poderoso. A mí me pasó una vez en consulta, no se me olvida, uno de los primeros pacientes que tuve venía de sesiones de Reiki. De nuevo, las personas lo que crean y lo que les ayude a estar, estamos bien. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que en las sesiones les abría demasiado. O sea, era como que lograban abrir, pero la persona que hacía esto no hacía nada más que eso. Entonces, Ujú. desbordaba a la persona y entonces la persona desbordada venía conmigo. Entonces yo decía, qué peligroso porque entonces no es verdad. O sea, yo decía, Es contraproducente sí, yo y no le estás decía, dando herramientas a la exacto. persona para que logre controlar la excesiva cantidad de cosas que está sacando. Sí, ¿verdad? Y yo decía, no conozco lo básico del Reiki, ¿verdad? Para entender cómo funciona, pero yo decía, uy, Qué peligroso. ¿verdad? Y yo le decía, pero ¿qué te hace la persona? ¿Qué te dice? Me dice, no, nada, termina la sesión y chan chan, y que la persona que sigue que entre. Y yo, ¿verdad? Yo decía, como qué peligroso ese tipo de cosas. Entonces, al final de cuentas, hoy fue un desahogue, ¿verdad? De muchas cosas que estamos viendo, de si usted es una persona que quiere ayudar a las demás personas, que no pudo por alguna razón tener una profesión, carrera universitaria, digamos, que faculte como a todo, ¿verdad? Y quiere hacer, llevar un curso de aquí, llevar un curso de allá, hágalo si eso le gusta, si eso es su pasión, si le encanta, está muy bien. Si nosotros hacemos un llamado, digo, obviamente, a la realidad, a que trabajar con personas, pues obviamente es lo más complejo que existe. Conozca sus limitaciones, siga avanzando, siga estudiando, no desinforme a la gente, trate de informarse lo más que pueda. Si hay error, o sea, si hay campo para los errores que se puedan corregir, ¿verdad? Pero ojalá no seamos instrumento de ayuda a quienes nos rodean y no convertirnos en lo contrario. Sí, no. Creo que para nosotros era primordial y apenas empezamos a hablar de esa realidad que sucedió y que hemos visto en las redes sociales. Para nosotros era muy importante conversarlo con ustedes, uno, para hacer catarsis nosotros y dos, porque vimos que era algo ya que se estaba dando mucho, ¿verdad? Entonces, infórmense de verdad, infórmense en los colegios profesionales, así como sacamos tiempo para buscar cosas en internet, investiguemos páginas fiables, ¿verdad? Ujú. Publicaciones que tengan relevancia de alguna universidad. eh, Investiguemos, no nos quedemos con la duda. Igual aquí como espacio seguro estamos para, más que todo ya, en esa área, para ayudarles a entender, comprender y asimilar estas situaciones, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos y llegaron hasta acá. Esperamos que tengan un hermoso día. Si no, nos acompañamos por acá también y nos esperamos en otro episodio más de Espacio Seguro. Nos vemos, Chaito. Chao.